Antes de que este video termine, tu percepción de lo que llamas voluntad propia habrá cambiado para siempre. No es una amenaza, es una conclusión estadística. Mira tu mano por un segundo. Siente el peso de tu teléfono o el roce de tus dedos en el teclado. Ahora, intenta recordar un momento exacto de tu infancia. Una tarde cualquiera donde no pasó nada especial. ¿Lo tienes? Ahora pregúntate, ¿ese recuerdo es tuyo o es un residuo programado? En 1973, Richard Helms, entonces director de la CIA, ordenó la destrucción inmediata de 149 carpetas. Eran los archivos del proyecto MK Ultra. Pensaron que el fuego borraría la evidencia de 2 décadas de mutilación psíquica. Se equivocaron. Olvidaron que algunos de esos documentos ya habían sido enviados a estaciones remotas en el Caribe y el Cono Sur. Olvidaron que los sujetos de prueba aún tenían bocas para hablar. El expediente que abrimos hoy no es sobre espías de película, es sobre el proyecto Bluebird. En 1950, la inteligencia estadounidense se enfrentó a un problema. Sus agentes estaban siendo capturados y convertidos por el bloque soviético. La respuesta no fue protegerlos, sino crear una mente que no pudiera ser quebrada, porque ya estaba rota. Aquí entra el doctor Sidney Gottlieb. Imagínalo, un hombre con pies zambos, tartamudo, que cultivaba cabras y meditaba, pero que en su oficina diseñaba los venenos más letales y los protocolos de tortura más sofisticados de la historia. Gottlieb entendió algo que la ciencia médica de la época ignoraba. El cerebro humano es como un disco duro de los años 50. Si le aplicas suficiente voltaje, la información se borra. Y en ese espacio vacío, puedes escribir lo que quieras. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la palabra borrado. Hazlo. Al escribirla, estás reconociendo que el sistema es capaz de eliminar identidades. Mira cuántas personas lo están escribiendo en este momento. Todos ustedes están aquí porque saben que algo no encaja en la historia oficial. ¿Sabías que entre 1953 y 1964, la CIA financió más de 80 instituciones, incluyendo universidades, hospitales y prisiones, para realizar experimentos con drogas que hoy son ilegales? Pero lo más oscuro no ocurrió en Washington, ocurrió en las sombras de nuestras propias fronteras. Documentos desclasificados en 2001 sugieren que se establecieron sitios negros en Panamá y bases militares en la República Dominicana durante la era de Trujillo, donde el control ético era cero. Hablemos de evidencias. Caso 14B. Un hombre joven, mestizo, identificado solo en los archivos como sujeto de transferencia. Fue recogido en una calle de la Ciudad de México en 1962. No era un criminal, era un nadie. Fue llevado a una clínica financiada por una fundación fantasma. Durante 24 días, el sujeto 14B fue sometido a lo que Gottlieb llamaba el sueño prolongado. Le administraron una mezcla de LSD, amital de sodio y toracina. Lo mantenían dormido 20 horas al día. Cuando despertaba, le ponían audífonos con una grabación en bucle que decía: «Tú no tienes pasado. Tú eres una herramienta. Tu familia nunca te amó». Repitieron esto 10.000 veces. Al final del experimento, el hombre no recordaba su idioma natal. Pero aquí está lo aterrador. Cuando un agente de la CIA entraba en la habitación y decía una palabra clave, una palabra tan simple como paraguas, el sujeto 14B se ponía de pie, caminaba hacia una mesa y armaba un rifle de precisión con los ojos vendados. El sistema operativo humano había sido reemplazado. Esto no es ciencia ficción, es ingeniería de la conducta. El objetivo final del MK Ultra era la creación del candidato manchuriano, alguien que pudiera cometer un magnicidio y que, al ser capturado, no confesara nada, porque su mente consciente no sabía que lo había hecho. Aquí es donde el expediente se cruza con nuestra historia. ¿Por qué las dictaduras de Latinoamérica fueron tan eficientes eliminando la disidencia?
¿Cómo lograban que personas fuertes confesaran crímenes que no cometieran en cuestión de horas? La respuesta está en los manuales de la KUBARK. Estos eran los manuales de interrogatorio de la CIA, destilados directamente de los experimentos MKUltra. Estos libros fueron traducidos al español y entregados a las policías secretas de Pinochet, de Videla y de los servicios de inteligencia de Trujillo. No se trataba de golpes físicos, se trataba de interrogatorio coercitivo de no contacto. Usaban la inanición total, la manipulación de la luz y el sonido, para inducir una regresión infantil en el prisionero. El Estado se convertía en un padre castigador, y el prisionero perdía su estructura de adulto. Pero hay un secreto aún más grande. Se rumorea que en las fosas comunes halladas en los últimos años, hay restos de personas que no presentan signos de balas, pero cuyos cráneos tienen perforaciones quirúrgicas precisas. ¿Eran opositores políticos o eran los restos de experimentos que salieron mal? Antes de pasar a la etapa 2, donde te mostraré la tecnología de frecuencias que usan hoy mismo en las redes sociales, necesito que te hagas esta pregunta. Si hoy te dieran una orden secreta a través de este video, ¿serías capaz de resistirte? ¿O tu mente ya tiene instalado el paraguas de Gottlieb? Lo que viene a continuación es el descenso a la cámara del horror. Vamos a hablar de la Operación Monarch y de cómo usaron el trauma infantil para fragmentar el alma. Si tienes el valor de seguir, quédate. Pero te advierto, una vez que conoces el protocolo, ya no puedes volver a la ignorancia. Si crees que el control mental es solo cuestión de drogas y tortura, estás subestimando el poder de la física. Mientras la CIA experimentaba con LSD en habitaciones oscuras, un científico español, el Dr. José Delgado, financiado por la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, estaba logrando lo que parecía magia negra: el control remoto de la voluntad. Easy now, let's see how you respond. Good, that's it. En 1963, Delgado se paró frente a un toro de 500 kilos con un chip implantado en el cráneo, el Stimoceiver. Con un simple mando a distancia, Delgado no solo detuvo el ataque del toro, sino que pudo obligar al animal a girar a la izquierda o a la derecha a su antojo. Pero Delgado no se detuvo ahí. En sus memorias desclasificadas, escribió una frase que debería darte escalofríos. El ser humano no tiene derecho a su propia psique. La mente debe ser manipulada tecnológicamente para el bien de la sociedad. Si pudieron hacer esto con un animal hace 60 años, ¿qué han estado haciendo con los humanos en las décadas de silencio tecnológico que siguieron? Pausa un momento. Mira el botón de suscripción. Si todavía está en rojo, es porque el sistema está ganando esta batalla en tu mente. Suscríbete ahora mismo para formar parte de la resistencia que busca la verdad detrás del ruido. Dale a la campana porque el algoritmo intentará que este video desaparezca de tu historial. No permitas que borren tu rastro hacia la verdad. Dentro del MKUltra nació una rama aún más siniestra, el proyecto Monarch. Se basa en la disociación traumática. Según el manual de programación de la CIA, si sometes a un niño a un trauma insoportable, su mente se fragmenta para sobrevivir. Se crea una pared mental que separa la conciencia del dolor. Los programadores aprendieron a crear compartimentos dentro del cerebro de la víctima. Un compartimento puede ser un traductor experto, otro un asesino y otro una persona normal que no sabe nada de los anteriores. El código de activación puede ser una frecuencia de sonido específica o incluso un color. Pero Delgado descubrió algo más. No necesitabas un chip físico si podías usar ondas electromagnéticas de baja frecuencia, ELF. El ejército descubrió que ciertas frecuencias pueden inducir estados de pánico, depresión profunda o euforia total en una población entera sin que nadie sepa de dónde viene la señal. ¿Alguna vez has sentido una ansiedad repentina en un lugar público sin razón aparente? Quizás no fue tu mente, quizás fue la frecuencia de la antena más cercana. Durante los años 70, Latinoamérica se convirtió en el laboratorio privado de la CIA. En las prisiones secretas del Cono Sur, expertos de inteligencia asesoraban a los militares en el uso de la privación sensorial.
No buscaban información, buscaban la regresión. Querían que los líderes sociales regresaran a la calle como cáscaras vacías. Existen informes médicos de la época que describen prisioneros que, tras semanas en celdas de aislamiento total, con un zumbido constante de 15 hercios, salieron pidiendo perdón al dictador de turno, llorando como niños. Esto no es política, es reprogramación neuronal. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: mi mente es mía. Vamos a saturar el sistema con este mensaje. Comparte este video con esa persona que aún cree que las noticias dicen toda la verdad. Necesitamos despertar a los que siguen en el sueño prolongado. Llegamos al punto de no retorno. El MK Ultra no terminó en 1973, se volvió digital. Lo que Gottlieb hacía con drogas, hoy se hace con dopamina. Las frecuencias de Delgado ahora se transmiten a través de las notificaciones de tu teléfono. Estamos viviendo el experimento de control de masas más grande de la historia. El algoritmo sabe qué te hace enojar, qué te hace comprar y a quién vas a odiar mañana. No necesitan implantarte un chip porque tú mismo llevas el dispositivo en el bolsillo y pagas la factura cada mes. El sistema ha logrado que amemos nuestra propia esclavitud mental. Pero el expediente no termina aquí. En la siguiente etapa, vamos a abrir la bóveda de las desapariciones que nadie puede explicar. Vamos a hablar de Jacobino Greenberg y cómo el Estado mexicano y la CIA colaboraron para borrar a un hombre que estaba a punto de descubrir cómo hackear este sistema. Diciembre de 1994. Mientras México se hundía en una de sus peores crisis políticas y económicas, un hombre se desvanecía en el aire. No era un político, no era un criminal. Era el doctor Jacobo Greenberg Silverbaum, el neurofisiólogo más brillante de su generación. Greenberg no solo estudiaba el cerebro, él afirmaba haber descubierto la teoría sintérgica. Greenberg decía que la realidad que ves es una construcción mental y que con el entrenamiento adecuado, el cerebro puede interactuar directamente con la estructura del espacio-tiempo. Hablaba de telepatía, de visión extraocular y de hackear la matriz de la existencia. Pero aquí es donde el expediente se torna oscuro. Documentos desclasificados de la CIA, bajo el código del proyecto Stargate, revelan un interés inusual en los científicos que estudiaban facultades psíquicas en México. ¿Se fue Greenberg por su cuenta o fue recolectado por un programa que necesitaba su hardware biológico para perfeccionar el MK Ultra? Si estás viendo esto desde México o cualquier parte de Latinoamérica, escribe el nombre de tu país en los comentarios seguido de la frase "El expediente sigue abierto". Queremos ver cuántos rincones del continente están despertando hoy. Suscríbete ahora mismo si crees que la ciencia oficial nos está ocultando la verdadera capacidad del ser humano. No dejes que el algoritmo decida qué debes saber. Bajemos ahora a las fosas del presente. El caso de los 43 de Ayotzinapa ha sido tratado como un crimen de cárteles y corrupción. Pero para los analistas de inteligencia independiente, hay piezas que no encajan. ¿Por qué el ejército protegió con tanto celo ciertas instalaciones esa noche? ¿Por qué se habla de camiones saliendo de la zona con destino a bases militares con laboratorios subterráneos? En el manual del MK Ultra, los sujetos ideales son jóvenes, con buena salud y, sobre todo, invisibles para el sistema internacional. Durante décadas, Latinoamérica ha sido el jardín de juegos para la recolección de lo que la CIA llama recursos humanos no atribuibles. La teoría más aterradora sugiere que ciertos grupos de desaparecidos no son asesinados, sino trasladados a centros de experimentación de neurotecnología. Si el objetivo es crear una red de mentes interconectadas, necesitas hardware joven. ¿Fueron los estudiantes víctimas de un crimen común o terminaron convirtiéndose en los nuevos sujetos del sujeto 14B en una versión moderna y digital del proyecto? Hoy la tecnología que Greenberg vislumbraba
y que Delgado probaba en toros ya es una realidad comercial. No necesitan secuestrarte en una calle oscura si pueden convencerte de que te implantes un chip por tu propia seguridad o para mejorar tu memoria. Estamos entrando en la era de la Internet de los cuerpos. Los experimentos de control mental de los años 50 han evolucionado hacia la ingeniería de datos masiva. Ya no intentan controlar a un solo individuo, controlan el enjambre. A través de la polarización en redes sociales, inducen estados de ira colectiva que pueden derrocar gobiernos o iniciar guerras, todo pulsando los botones correctos en el sistema límbico de la población. Mira a tu alrededor. La gente camina por la calle absorta, conectada a una red que dicta sus deseos. ¿Es esta la libertad que nos prometieron o es el éxito final del Dr. Gottlieb? El MK Ultra no falló, simplemente se hizo invisible. Antes de entrar en la etapa final, donde revelaremos el método exacto para proteger tu mente de esta interferencia, tienes que estar suscrito. Lo que voy a contarte en la etapa 4 es la razón por la que este video podría ser censurado en las próximas 24 horas. Dale me gusta para que el algoritmo lo muestre a más personas antes de que sea demasiado tarde. Has llegado al final del laberinto, pero ten cuidado. Saber la verdad es el primer paso para ser marcado por el sistema. Durante una hora, te he mostrado cómo el MK Ultra destruyó identidades, cómo Delgado controló la voluntad y cómo Greenberg fue borrado de la existencia. Pero nada de eso importa si no entiendes el código de salida. La mayor victoria del control mental no es que te obedezcan, sino que creas que las órdenes son tus propios pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué defiendes con tanta furia una ideología o una marca? Quizás no estás defendiendo una idea, sino el implante psicológico que te colocaron a través de la repetición constante. Pero hoy, ese ciclo se rompe. Antes de revelarte la técnica para blindar tu psique, necesito que demuestres que tu voluntad es tuya. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones. Al hacerlo, le estás diciendo al algoritmo que tú eliges qué información consumir, y no al revés. Si este video llega a los 50,000 me gusta, abriré el expediente secreto sobre los implantes de memoria en el entretenimiento actual. No dejes que el sistema gane por tu apatía. Si el control moderno se basa en la frecuencia y la distracción, tu protección debe ser la sincronización hemisférica. Los documentos filtrados de la inteligencia naval sugieren que una mente en estado alfa profundo es inmune a las sugestiones de baja frecuencia que emiten las antenas y los dispositivos móviles. Tienes que aprender a desprogramarte. Reduce la exposición a la luz azul después de las 9 p.m., porque es ahí cuando tu cerebro es más vulnerable a la reconfiguración de datos. Pero lo más importante es el ayuno de dopamina digital. El sistema te necesita adicto al scroll infinito para que no puedas mantener un hilo de pensamiento propio por más de 10 segundos. Si puedes concentrarte en este video sin mirar otra pestaña, ya has ganado la primera batalla de esta guerra silenciosa. No te vayas todavía, porque lo que voy a mostrarte en los últimos 3 minutos es la prueba física de que este experimento está sucediendo dentro de tu propia casa, en este preciso instante. Escribe en los comentarios, «Estoy despierto». Queremos ver una marea de resistencia en la sección de comentarios que haga temblar a los moderadores del sistema. Sidney Gottlieb murió en 1999 llevándose muchos secretos a la tumba, pero su fantasma vive en cada término y condición que acepta sin leer. La infraestructura del MK Ultra ya no está en clínicas psiquiátricas ocultas, está en la nube, en los satélites de órbita baja y en los cables de fibra óptica que cruzan el océano. Estamos viviendo en una red de retroalimentación biopsicosocial, donde tus emociones son monitoreadas para predecir disturbios civiles antes de que ocurran. La pregunta final no es quién te está controlando, sino cuánto de lo que llamas tú quedará después de que el sistema termine de optimizarte. El expediente 001 está a punto de cerrarse, pero el rastro de la verdad te llevará a lugares mucho más oscuros de lo que imaginas. Comparte este video en tus redes sociales antes de que sea catalogado como contenido sensible y desaparezca de la red. Si logras que una sola persona despierte con este material,
Habrás hackeado el sistema de propagación de la mentira. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla, porque es la continuación directa de esta investigación sobre el hardware humano en Latinoamérica. Tu viaje por la madriguera del conejo acaba de empezar. Expediente 001, MK Ultra y la conexión latina. Caso temporalmente archivado. Recuerda, la oscuridad solo existe donde la luz de la verdad no se atreve a entrar. Soy tu guía en esta bóveda de secretos, y esto es solo el principio. Mantente alerta, mantente libre. Cortamos transmisión.